Luego nos pide el ítem D, la masa de vapor del líquido saturado y la masa, o sea, masa de vapor saturado y masa de líquido saturado. Entonces venimos hasta el separador, donde 5400 era el flujo másico por hora, y de acá va a salir una calidad 1 que es vapor saturado y calidad 0 que es líquido saturado. Aquí en este punto tenemos que hacer una asunción para poder determinar realmente qué es lo que pasa en este punto. Y una de las dudas justamente fue que faltaba una propiedad. En este caso tenemos que asumir que por falta de datos prácticamente podemos asumir que en este punto es de líquido saturado, es decir, a presión atmosférica. La presión atmosférica es luego también una de las propiedades que dice el ejercicio. Entonces, a una calidad de 0 con una presión atmosférica determinadas las propiedades en la entrada del separador. Entonces, ¿por qué no podemos tomar 20 grados Celsius? Porque 20 grados Celsius había referido a la temperatura del río, y en cambio el problema dice que es un vapor de uso industrial. No sabemos a qué temperatura viene realmente, entonces no podemos asumir. Entonces por eso es que lo tomamos como si fuera un líquido, o sea, propiedades de líquido saturado, pero en realidad es un líquido subenfriado. Entonces, determinando la propiedad del punto 11, tenemos presión atmosférica y calidad 0, ahora tenemos esta entalpía. Luego, para el punto 12, que vamos a considerar que es la salida de vapor, vamos a determinar su entalpía, calidad 1. Para el punto 13, que era, vamos a considerarlo como el líquido saturado, vamos a considerar con la calidad 0. Entonces ahí determinamos la entalpía. Luego, para el punto 8, que es la salida del separador, consideramos que es una calidad 0 por condiciones del problema. Entonces lo que debemos realizar en este punto es hacer el balance energético del separador en sí. ¿Cómo lo hacemos? Sumatoria de masa por entalpía que entra igual a la sumatoria de masas por entalpía que sale, ¿verdad? Resumiendo, el calor que va a ceder la línea de vapor es lo que va a ganar la línea de vapor de uso industrial. Entonces, volvemos al balance de energía, que es lo que acabamos de mencionar. Toda la sumatoria de masa de entrada, que es de masa 11 por entalpía 11, más masa 2 por entalpía 2. Entra. Le llamo masa 2 porque, entalpía 2 sería. La entalpía 2 sería masa 4 en realidad. Masa 4. La masa 4 es la que entra, ¿verdad? Pero con las propiedades de termodinámicas del punto 2, ¿verdad? Que es la entalpía 2. Esto va a ser igual a todo lo que sale, que es el 8, el 12 y el 13, que es lo que tenemos acá. La masa 4 nuevamente por la entalpía 8 más la masa 12 por la entalpía 12 más la masa 13 por la entalpía 13. Luego de reemplazar todos los valores y realizar las operaciones aritméticas, vamos a tener una ecuación como esta, en donde nuestra incógnita 1 es la masa de vapor y la incógnita 2 es la masa de líquido saturado, masa 2 y 3. Luego sabemos también que el balance de energías para el líquido de uso industrial va a ser igual a la masa que entra igual a la masa que sale, es decir, masa 1 más masa 2 es igual a masa 11.
perdón, 12 más 13 es igual a 11, que es lo que tenemos acá. Acá por conveniencia ya lo vamos a utilizar en kilogramos por segundo. Entonces, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y aquí vamos a determinar la masa de vapor para ambos casos, que es lo que tenemos acá. Luego para el ítem D, que pide la longitud por recorrido, una de las condiciones es que es de casco y tubo. Entonces tenemos que recurrir a las tablas de corrección de factor, porque tenemos de este tipo, es del tipo de un recorrido por el casco y 50 recorridos por el tubo. O si nos vamos a la lectura, o sea, al libro de transferencia de calor, tenemos que ese es un caso para un intercambiador de calor de recorridos por el tubo de múltiplos de 2. Entonces, vamos a terminar la propiedad. En el punto 5 podemos determinar con la presión y la entalpía que acabamos de determinar en el ítem anterior. Tenemos la temperatura de entrada de la línea de vapor. Luego, para el punto 6, como que es condensador, sabemos que por teoría sale a una calidad de 0 o líquido saturado. Entonces, para el punto 6 determinamos la presión con la calidad y tenemos la entalpía, ¿verdad? Podemos determinar también la temperatura de salida y podemos fijarnos que la temperatura de entrada es igual a la temperatura de salida. Es decir, que en algún punto de este intercambiador, acá está entrando como una mezcla. Entonces, recordemos que en una mezcla la temperatura es constante. Entonces, reconfirmamos que es un condensador. Al saber que es un condensador, en el texto nos dice que el factor de corrección para un intercambiador de casco y tubo es igual a 1, ¿verdad? Al tenerse una temperatura constante, que es el caso de evaporador o condensador. Entonces, necesariamente sí o sí, al tratarse de un intercambiador, determinamos la diferencia media logarítmica de temperaturas, donde el fluido caliente era 43, que es el condensador, y el fluido frío, que se calienta, entra a 20 y sale a 35. Entonces, determinamos delta TA, delta TB y podemos saber la diferencia logarítmica de temperaturas. Como ya lo mencionamos antes, tenemos de casco y tubo. Entonces, con una corrección teníamos que haberlo hecho, si no era un condensador, ¿verdad? Multiplicado por el factor de corrección. Como ya tenemos un condensador, entonces es 1. Entonces, la transferencia de calor que se produce dentro del intercambiador es igual a la transferencia de calor que se produce por la línea de vapor. Lo que teníamos de dato era el coeficiente global. Esto ya lo determinamos también, y la incógnita está dentro del área, que al ser por 50 recorridos tenemos que multiplicarlo por 50 para tener el área total. Bueno, eso por conveniencia, porque por ejemplo, si es que determinamos una L con un área total, si por ejemplo este 50 no estaba, entonces esa L al final lo tendríamos que dividir entre 50 recorridos y ahí vamos a tener por cada recorrido. Pero en este caso lo voy a determinar por una L por recorrido por la cantidad de recorridos. Entonces, siempre prestando atención en la unidad de medidas, teníamos que el dato era 1200 watts por metros cuadrados Kelvin. Entonces lo pasamos a kilowatts, porque la entalpía la tenemos en kilojoules. Entonces, como lo habíamos mencionado, el área es igual a la circunferencia por la longitud. Esto nos da la circunferencia por la longitud y por la cantidad de recorridos. Y acá determinamos la longitud por recorrido. Entonces podemos determinar que la longitud por recorrido es de 15,5 metros. Finalmente, tenemos que nos pide el rendimiento térmico global. En la teoría, o sea, en el
en el resumen teórico decía que el rendimiento térmico global era a la entrada de la primera turbina y comparando con la salida o el saldo tálpico que produce luego el condensador. En el libro aparece en el resumen del ingeniero Eric aparece solamente un condensador. Un condensador siempre lo vamos a tener, pero la deducción es para una sola turbina. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una doble turbina? Entonces la masa se fracciona, no es la misma potencia. Entonces tenemos que hacer, como tenemos acá, la potencia del generador, que es luego por definición sobre el salto, o sea, la potencia que produce la turbina comparándolo luego del condensador. Como teníamos por fracción, primero hacemos la masa 1 por el salto entálpico único, 1, más la masa que pasa por la turbina 2 por el salto entálpico 2 comparado con el punto 6, que es lo que tenemos acá, o fraccionado. Entonces de acá podemos determinar que el rendimiento térmico global es de 28,41%.